El título es Así un corpus para el diseño escénico. Hay 5 panelistas, Gabriel Mosconi, Rafael Arévalo, Claudia Suárez, Ana Campuzano y Beto Soto, Romero Soto. Bien. Bueno, vamos a empezar con la presentación de Claudia. Claudia es diseñadora escénica, formada en la Universidad de Chile, doctora en investigación de estudios teatrales de la Universidad de París, 3 Sorbonne Nouvelle, Francia, miembro de la OISTAT, España, y coordinadora de Latinoamérica del proyecto TTLA TELA. Se dedica principalmente a 2 líneas de investigación, al análisis del rol actual de escenógrafos latinoamericanos y europeos, y a la arquitectura teatral en la puesta en valor hacia la herencia patrimonial de los teatros de Latinoamérica. Organiza y expone diferentes coloquios y conferencias internacionales en España, Portugal, México, Chile, República Checa, Francia, Reino Unido. Es investigadora y docente invitada de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la Universidad de Chile. La ponencia se llama Performance Design, un cambio terminológico impulsado desde las prácticas actuales propias de la disciplina. Algo que tengo que avisarles, tienen 10 minutos cada uno para exponer, yo los 3 minutos más o menos les voy a hacer sonar el ritmo. Cuando falten 3 minutos. Mi ponencia estará basada más bien en hablar sobre el término performance design, que es, como dice el título, un cambio terminológico que fue impulsado desde las prácticas actuales de las disciplinas. Para ello quisiera decirles que toda disciplina, en un momento u otro, busca redefinirse según su objeto de estudio, considerando los principios que permiten su comprensión y las prácticas que marcan su historia. La escenografía no es la excepción. Numerosas interrogantes sobre sus límites y su relación con las otras artes se han instalado en las últimas décadas. Debatir sobre las aparentes fronteras y la expansión de la disciplina se vuelve una constante y las posturas frente a estos cuestionamientos difieren. En este contexto, la Cuadrienal de Praga, considerado el evento mundial más importante en torno a las artes escénicas que ha reunido desde su creación en 1967, no solo a diferentes disciplinas tales como la escenografía, el vestuario, la iluminación, el sonido y la arquitectura teatral dedicadas principalmente al teatro, la danza y la ópera, sino que esta acoge también en la actualidad un espectro mucho más vasto, incluyendo justamente manifestaciones como la performance. Esta plataforma mundial, que se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida desde su primera edición, en el año 2011 se posiciona como el primer evento en efectuar un cambio terminológico, introduciendo el término performance design para reemplazar el de escenografía utilizado durante 4 décadas. Este cambio significativo suscita importantes ecos y desde entonces ha dado lugar a diversos debates en el campo de las artes escénicas. Cuestionar el estado actual de la disciplina exige inevitablemente volver a sus definiciones históricas. Sin embargo, en esta ocasión, nos centraremos más bien en distinguir los puntos de inflexión que impulsaron nuevas maneras de entender las transformaciones propias de las prácticas. Estos cambios no siempre se construyen a partir de cortes abruptos, sino más bien, como lo define el filósofo francés Jacques Rancière, suceden como revoluciones silenciosas que fisuran poco a poco los cimientos de la disciplina. Utilizaremos entonces la noción de fisura para desarrollar este análisis y compartirles así reflexiones de teóricos especializados en estas temáticas y de la, a nuestro juicio, visionaria directora artística de la Cuadrienal de Praga del 2011. Para precisar, el énfasis en el concepto de performance design es el resultado de una toma de conciencia de que nuevas formas de creación emergían, tales como teatro in situ, teatro paisaje, teatro inmersivo, teatro en los espacios encontrados, instalaciones, site-specific, entre otros. Esta nueva terminología, lejos de ser fortuita, está lejos de ser fortuita, sino más bien es sintomática de un proceso propio a la práctica, por consecuente a la de los diseñadores escénicos, y a la Cuadrienal del 2011 provoca la fisura que lo revela. Como señalábamos, el cuestionamiento terminológico
en definitiva, al término de escenografía, y por consiguiente a la figura del diseñador o diseñadora escénica y a las especificidades de su rol, despiertan no solo la atención de teóricos, sino también la de los propios creadores de las distintas áreas de las artes escénicas, provocando una diversidad de eventos en torno a esta problemática. Las modificaciones, al título de la cuadrienal generan dos tipos de reacciones. Por un lado, la desorientación de los diseñadores escénicos, llegando a crear en ciertos casos una no identificación con estas nuevas nomenclaturas, y por el contrario, la aceptación de esta renovación. Se redefinen así los términos escenografía y performance. El énfasis ahora no está solamente en el aspecto performativo, sino de igual manera en relación a la concepción del espacio, desplazando entonces ese lugar privilegiado que había tenido la dramaturgia en la concepción teatral. A estas alturas, hablamos más bien de concepción escénica. Hoy. Sin embargo, aclarar las confusiones frente al término performance se torna necesario. La confusión que suscita el término, aludida incluso en el catálogo de la cuadrienal, es una cuestión que varios teóricos intentan dilucidar. Lo que la cuadrienal intenta poner en uso, tanto en la práctica como en un sentido terminológico, al confrontar escenografía a performance design, el discurso teórico lo distingue entre teatro y performance. Sin la pretensión de extendernos en ello aquí, tomemos en cuenta, por una parte, algunas definiciones específicas, en definitiva, aclaratorias, desarrolladas por Patrice Pavis, reconocido teórico británico dedicado al análisis del teatro y la puesta en escena, y por otra parte, a la visión de Joseph Danon, profesor e investigador francés en estudios teatrales frente a las mismas inquietudes. Pavis publica en el año 2014, solo 3 años luego de este cambio, el Diccionario de la Performance y del Teatro Contemporáneo. En él despliega, como de costumbre, numerosas definiciones de los términos y de las comprensiones de estos según las miradas anglosajonas o francesas, en este caso. Estas distinciones, meticulosamente articuladas, en ocasiones radicales, permiten elaborar reflexiones para luego sustentar un diálogo entre teoría y práctica. En lo que concierne particularmente al teatro, Pavis propone que la performance consiste en realizar una acción por el actor o más generalmente por todos los medios de la escena. Este es tanto el proceso de fabricación como el resultado final. Esta reflexión sostiene además que esta acción a realizar, que sería específica a la performance, no está subordinada a un lugar particular, dentro de un marco o con las características tradicionales de una escena. Sí. ¿Cuáles son los campos donde la performance se desarrolla? Sobre ello, Pavis señala que la noción de performance no se limita al teatro, ella existe desde que el evento se dirige o es recibido por un espectador o un observador. Es sabido que este tipo de práctica aparece a fines de los años 60. Nace por un lado como una reacción a un teatro de texto o de repertorio, y por otro lado como un movimiento contra el esencialismo del arte defendido principalmente por artistas y escultores. Joseph Danon, en su última publicación, Entre teatro y performance, la cuestión del texto, reflexiona sobre performance vinculado a los términos performing arts, que significa artes escénicas y que incluye cualquier acto o acción en vivo asociado con las artes del teatro, la ópera, la danza y la música. Pero lo que distingue a la performance de las prácticas teatrales tradicionales es que no pretende llevar a cabo un texto o una escena, que no obedece a la interpretación o a la mímesis. El proceso de creación es parte del acto de actuación en sí mismo, y el texto en su forma escrita se considera un elemento secundario. Este último aspecto marca una diferencia importante. Para el acto de la performance ya no es más el punto de partida. Por consiguiente, la acción, la gestualidad, el cuerpo, así como lo visual, toman el rol de comunicar. La performance se extiende, atraviesa y modifica las diferentes disciplinas.
Es una práctica experimental, una acción en vivo, generalmente incontrolable, no reproductible. Es juzgada incluso como indefinible. Es una condición de algún modo común a las artes que tienen relación con un acto vivo. En definitiva, podemos establecer características sobre la práctica misma de la performance, pero por otro, resulta difícil determinar sus límites, pues hoy se ha desplazado y se ha insertado como un elemento más en los lenguajes de otras prácticas. ¿Es entonces necesario trazar los límites de la performance en relación a otras disciplinas? En la práctica actual, una separación pura entre teatro y performance ha devenido compleja. Si la performance es inherente al teatro, ¿dónde está el problema?, se pregunta Joseph Danon. Sin duda, existen todavía representaciones que se ajustan a un sentido más tradicional del teatro. No dejarán de existir. Pero dentro del universo del teatro contemporáneo y de la performance, la mezcla de las técnicas da como resultado manifestaciones que representarían lo que Danon llama el entre. Actualmente, la mayoría de las creaciones oscilan entre teatro y performance. Este sería también el caso para los términos escenografía y performance design. A partir de lo que Sotja Locker, directora artística de la Quadrienal durante las ediciones 2011 y 2015, quien además es doctora en teoría teatral de la Universidad de Viena, dramaturga para el teatro independiente, para la danza y para proyectos de Site Specific en República Checa, Estados Unidos, Brasil, o sea, Latinoamérica y otros países, precisa en su glosario: la escenografía es considerada y utilizada en la terminología de la Quadrienal de Praga casi como un sinónimo de performance design. Deviene entonces difícil trazar una línea divisoria entre la práctica de una acción en vivo, entre performance y escenografía. Si bien reconocemos ciertas características que los distinguen, hay otras donde los bordes se ven borrosos o porosos. Este espacio entre teatro y performance, o entre escenografía y performance design, es el resultado de una hibridez visual y conceptual que surge de la apropiación, integración y reconfiguración de lenguajes y signos propios de cada disciplina. Sotja Locker lo zanja con la siguiente aclaración: performance design es utilizado en lugar de set design, que es demasiado próximo al decorado, al ornamento, en lugar de stage design, que limita la escenografía al espacio de la escena, y en lugar de theater design, que no incluye una variedad de géneros performativos. Es así como aclara este cambio de terminologías. Recapitulemos. Los cambios terminológicos propuestos por la Quadrienal de Praga en el 2011 provocaron un impacto innegable. La sensación que reinaba en ese momento era la de estar en medio de una transformación, de una mutación, de una revisión de principios y de nuevos límites. El término performance design ha sido mantenido durante 4 cuadrienales consecutivas desde entonces. Al parecer, ya lo habríamos integrado hoy. Sotja Locker dice, en relación a las cuadrienales: no sirven, protegen y conservan. Esas son las funciones de los museos y los archivos. Una cuadrienal se trata de cuestionar, de desafiar y de avanzar. Cito esto porque pareciera entonces que, una vez ya asentado el término performance design, aun cuando lo estamos discutiendo hoy aquí, la problemática o el cuestionamiento actual que hace la Quadrienal ya no es frente a esos términos, sino más bien se cuestiona el formato. Hoy la nueva directora artística de la Quadrienal de Praga, Markéta Fontanova, desliza en las descripciones de la Quadrienal y en las descripciones de lo que es su concepto artístico el formato de festival. Entonces pareciera que una vez más la Quadrienal está a la escucha de las prácticas y cambia no solamente los términos, sino también los formatos para ir de la mano con las nuevas prácticas contemporáneas. Muchas gracias. Perdón, molesta. Bueno,
Ahora tiene la palabra Beto Romero Soto, de Perú. Él es de formación arquitecto, se inicia en el mundo del teatro como diseñador escénico, trabajando con importantes directores como Edgar Guillén, José Carlos Urteaga, Carlos Padilla, Sergio Arrau, Pablo Zuna, Aldo Miyashiro, Carlos Acosta, Víctor Mesa, Diego de la Hoz, Ruth Escudero, Marianne de Pourry, Mario Delgado, Jorge Sarmiento, entre otros, con trabajos que han sido presentados en el ámbito nacional e internacional. Ha trabajado como director técnico en importantes festivales y encuentros internacionales de teatro, ITI, Chair, UNESCO, GATS, FITSI, etcétera, etcétera, así como director de arte y diseñador en la producción de eventos corporativos. Desde el año 1985 se dedica a la docencia en el campo del diseño en general y del diseño escénico en específico en distintas instituciones nacionales. En el 2000 presenta su primer trabajo como director teatral, seleccionado para la 19 Muestra Nacional de Teatro con la obra ¿Conoce usted la Vía Láctea? En el año 2022 funda el Grupo de Teatro de la Resistencia, del que es actualmente su director, con el que ha participado en muestras y festivales nacionales e internacionales. En la ENSAD, Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Perú, ha sido coordinador de la Escuela Profesional de Diseño Escenográfico, director de producción artística y actualmente es su director académico y docente. Académicamente se dedica a la investigación teatral con temas que giran en torno al espacio en el teatro y a la investigación en diseño escénico. Ha publicado artículos y participado de congresos y seminarios. Su ponencia se llama Escenografía y Autonomía, reflexiones sobre un estudio de caso en la ENSAD. Gracias, gracias. Para que se pueda proyectar el PPT. Listo. ¿Cómo están todos, todas? Muy buenos días. Hoy día voy a conversar, bueno, en realidad lo que voy a conversar hoy día parte siempre de muchas preguntas, reflexiones y creo que son reflexiones bastante compartidas entre lo que he venido escuchando el día de ayer, justo la compañera también. Hay bastantes preocupaciones sobre cómo encaramos ese acto que nosotros llamamos el diseño escénico. Quería arrancar con unas citas de Peter Brook, ¿no? Que me parecen muy importantes, sobre todo porque sobre lo que voy a hablar es como un estudio de caso de un trabajo de diseño de un grupo de estudiantes de la escuela. Me parece que en esta construcción del cuerpo teórico de la especialidad conviene también mirar los productos que se vienen realizando y cómo se van articulando de alguna manera con toda esta teoría. Sí, no hay problema, no hay problema. Nada es más irrelevante que la comodidad. La comodidad suele debilitar, quitarle la vida a la experiencia. Y otra frase que me gustó mucho es: lo importante no es el espacio en teoría, sino el espacio como herramienta. Creo que son preguntas movilizadoras, entonces acá un poco que converso sobre esta idea de la autonomía, ¿no? Y en esta idea de la autonomía es como que salen un par de preguntas, ¿no? La escenografía está autorizada a buscar su autonomía, porque durante mucho tiempo ha estado supeditada al texto, y entonces ahí viene la pregunta, ¿no? O sea, ya como que nos hemos ido liberando un poco porque definitivamente el texto dramático ya ha perdido esa posición de centro que articula cualquier acontecimiento teatral. Pero la pregunta, por lo menos en Perú, viene, ¿y también podemos ser autónomos del director? Entonces, acá hay unas preguntas que a través de reflexionar sobre este trabajo me parece que son respondidas, ¿no? En principio, algo que es importante es que ya hemos dejado de pensar este mundo de manera binaria, ¿no? Ya no pensamos en el tercero excluido, más bien pensamos en el tercero incluido, es decir, algo puede ser y no ser a la vez, ¿no? Y en esa suerte de nueva concepción también aparece una complejidad en el campo del diseño escénico que nosotros debemos aprovechar. Para
para esta conversación, el trabajo, y aquí también tengo una colega de la ENSAD, y creo que nos acompaña de manera virtual una de las autoras, fue un trabajo sobre la obra Brilla por ausencia, de Susana Gutiérrez Pose, argentina. Esto fue parte de las prácticas escénicas de un grupo de estudiantes, que también 4 mujeres, hablando sobre tema que tiene que ver sobre mujeres, ¿no? En el 2019. Ahora, una de las cosas que de alguna manera confrontan las ideas, y sobre todo en el caso de los estudiantes, ¿no? Porque cuando empezamos a recurrir un poco a la literatura, a las investigaciones, empezamos a encontrar contradicciones y es como que tenemos que empezar a ver qué decantamos, qué se queda, qué lo tiramos para atrás y seguimos mirando para adelante, ¿no? Se usó como un postulado de Fabián Gutiérrez en el sentido de ser negado, ¿no? Cuando Gutiérrez dice: el resultado de la labor del director y escenógrafo teatrales, quienes más o menos fielmente reproducen el espacio textual mimético concebido por el autor. ¿No? Entonces aquí, fuera, se va. ¿No? En todo caso, preferimos acercarnos a una noción que tiene que ver con el espacio escénico de Jara Martínez, ¿no? Ella plantea con suficiente claridad que para entender el espacio escénico tenemos que considerar en su concepción 2 acepciones, una material y una conceptual. La material o física tiene que ver básicamente con el espacio propiamente dicho, el espacio material, y este carácter teórico, que es el trabajo que realizan en conjunto director y diseñadores, ¿no? En este caso puede ser el escenógrafo para conseguir la puesta en escena. Pero creo que lo más importante es que en ambas concepciones, Jara Martínez incluye al espectador, ¿no? Entonces ya no concebimos el espacio escénico como el sitio de la representación, sea convencional o no, sino es el sitio de la comunicación, es el sitio del acontecimiento teatral. Por lo tanto, debemos de pensar esa relación que se establece en el espacio, porque el espacio es experiencia, o sea, ya no hay más algo que te pongo delante como una figurita, sino cómo se experiencia el espacio. Me estoy permitiendo usar esa palabra que no existe, pero experienciar el espacio, ¿no? Y lo otro importante en el aspecto conceptual es que también está incluido en esta noción de Jara Martínez el espectador, cuando dice que realmente, a ver, vamos, en ese proceso de comunicación del acontecimiento teatral, quien termina construyendo el sentido de esa experiencia, de ese acontecimiento, de ese espectáculo, termina siendo el espectador. Entonces es interesante cómo una noción más contemporánea del espacio escénico no solo se limita al lugar de la representación, y ahora hablamos incluso de la presentación, sino al espacio en común de quienes acuden a experimentar este acontecimiento teatral, ¿no? La otra cosa que también es importante, y ayer incluso hice una reflexión, es que en lo particular yo prefiero distanciar el trabajo que hacemos del trabajo de las artes visuales. ¿Por qué? Porque el teatro, o sea, en el teatro, el trabajo nuestro parte del asunto de la espacialidad, de una experiencia que implica una serie de componentes que no se limitan solo a lo visual. Incluso en lo que se conversaba se decía: ¿y qué pasa con las experiencias de personas que han perdido ciertas capacidades en sus sentidos? Que puede ser el oído, que puede ser la vista, que puede ser incluso el tacto, porque no tienen la posibilidad de movilizarse como nosotros, ¿no? Entonces, si entendemos el espacio como experiencia en un sentido más amplio, nos empezamos a despegar un poco de esta idea de artes visuales. Es cierto que tenemos muchos caminos en los que nos cruzamos y que compartimos, pero yo propongo que hay una diferencia, ¿no? A ver. En este sentido, las integrantes de este grupo, Ana Canepa, Beatriz Guamán, Jessica Neira, Andrea Valdés, he visto por ahí el nombre de Jessica, y es un trabajo que con la profesora Aurora Ayala, que también está acá, hicimos en conjunto, viendo toda la parte de diseño y la parte técnica. Poquito tiempo, ya, voy a avanzar, ¿no?
Vamos a ver, hay una imagen, ¿no? La obra, ¿qué plantea? La obra plantea una familia que está compuesta por 5 mujeres que comparten una vivienda, son 3 generaciones que tratan de sobrellevar la vida entre fantasías, recuerdos y negaciones, ¿no? La obra en sí misma tiene una estructura espacial que propone espacios escénicos patentes usando conceptos de García, ¿no? La sala comedor, donde suceden las acciones, donde se encuentran estas mujeres y donde reciben a Francisco. Es un chalet cuyos espacios contiguos latentes, no vistos por el espectador, son el jardín de Malbones, la cocina y los dormitorios. Otros espacios que rodean el chalet aparecen a través de sonidos o por ser mencionados, como las vías del tren o el colegio de las niñas. Viven en los suburbios, las niñas no pueden ir al colegio por la presencia de la neblina, hace peligroso cruzar las vías. Y a través de ciertas cartas que aparecen y son leídas, se da cuenta de una hermana, Lili, que no está presente, que está en otro lugar lejano, y se habla del campo, ¿no? Entonces, las estudiantes un poco que plantearon una hipótesis, ¿no? La posibilidad de visualizar los espacios ausentes en la estructura del texto como evidencia del mundo fragmentado de los personajes, y segundo, la construcción de elementos simbólicos que a manera de metáforas permitieran, por un lado, que el espectador pueda construir sentido de manera muy personal, y de otro, la posibilidad de creación de sentido en el espacio a través del trabajo creativo del actor. A mí me pareció muy interesante este trabajo en relación a esta idea de la autonomía. ¿Por qué? Porque después de ir trabajando en conjunto, los primeros acercamientos, el trabajo con el texto, empezó a aparecer un planteamiento espacial, que fue lo primero, porque esto que ven aquí, que es la maqueta, en realidad empezó como esta idea, ¿no? Una idea de espacios concéntricos, ¿no? Y de espacios nuevos que no existían en el texto, porque hubo una comunicación entre lo que las actrices querían decir y sentían sobre sus personajes, y que les servía a ellas para hablar sobre ciertas cosas, y lo que las escenógrafas también planteaban sobre el tema de la obra. Y creo que lo interesante en esta idea de construir esos espacios concéntricos, donde la sala comedor es el espacio que articula, y aparecen otros espacios circundantes, es que el planteamiento de las diseñadoras condicionó completamente el acontecimiento. Es decir, esa espacialidad planteada desde un inicio como un esquema, que es este que estamos presentando, y que lo vemos visualizado de una manera en esta maqueta, hizo que todas las acciones, las situaciones que se presentaban, las dinámicas, estuvieran supeditadas a lo que el espacio proponía. Es decir, el espacio se convirtió en la experiencia misma de la creación, ¿no? El otro tema también es cómo estaban dispuestos el público, ¿no? El público a la hora que tenía que entrar, no era que entraba, digamos, por la parte, porque en lo que no vemos ahorita, digamos que por esta zona estaban las graderías donde está el público, pero el público no entraba por esta zona, sino entraba casi por donde es el escenario, y tenía que cruzar un poco, y la gente no sabía si evitar o no evitar las plantas. Alguna gente entraba muy apurada, pisaba las plantas, de repente sentía la textura, el sonido de las hojas secas, se daba cuenta que algo pasaba, se daba cuenta que estaba en el espacio. Entonces también había como una suerte de desubicación de ese espectador, que cuando se nos apaga la luz estamos como en un espacio anónimo de seguridad, ¿no? Había una cosa bastante particular, ¿no? Acá podemos ver la escenografía y esos espacios, ¿no? Otra cosa que se planteó, por ejemplo, es que circundando la casa están esa idea de hojas secas, que hacia la parte de atrás que vemos la ventana, hay una ventana muy grande, que es una ventana que de alguna manera en el texto es como que sirve de comunicación a las mujeres encerradas con el exterior. Se convierte además en un espacio de comunicación donde ese árbol se conecta hacia el lado izquierdo con lo que es el espacio de la hermana ausente, de Lili, que aparece en escena. O sea, en escena se le ve como en una otra dimensión distinta. Entonces hay un juego de cosas o de espacios que ve el espectador, pero que no son vistos por los personajes, ¿no? Aparecen esta suerte de cubitos ahí que representan de alguna manera los dormitorios de estas mujeres,
que les permitió a las actrices revelar interioridades de cada uno de sus personajes que no estaban presentes en la obra. No necesariamente a partir de textos, pero sí a partir de acciones que de alguna manera en el imaginario del espectador empiezan a complementarse con lo que ven, ¿no? Las ven a los personajes en tal situación comportándose, pero después en su espacio íntimo están teniendo ciertas acciones y es como que se empiezan a revelar, el espacio empieza a revelar posibilidades que en el texto no existían, ¿no? Entonces, un poco que la idea es esta de la autonomía, ¿no? Esto creo que es lo que me parece más rescatable sobre todo, ¿no? Que no fue, digamos, un proceso tradicional donde voy a los ensayos, miro lo que hay, tomo nota, hago unos bocetos. Es cierto que se conversó con el director tenía algunas ideas, pero no es, mira, necesitamos la casa, necesitamos en la sala comedor o este mobiliario, sino que la idea fue al contrario, ¿no? Las diseñadoras empezaron a plantear primero la estructura del espacio, segundo, cómo ese espacio se iba a visibilizar. Y en esa visibilización del espacio estaba contemplada esa comunicación con el espectador, lo que implicaba la experiencia del espectador desde el momento que entraba a la zona donde iba a ocurrir el acontecimiento y en qué ubicación se iba a encontrar con relación a lo que iba a experienciar el espectador, ¿no? Entonces aquí vemos ya algunas fotos de lo que fue ya la obra, de lo que fue el acontecimiento teatral y de alguna manera cómo se usaban algunos elementos, ¿no? Esta es otra cosa importante, ¿no? Hacia el fondo, a la derecha, vemos un nivel donde está un personaje que en realidad en la obra es casi, o sea, existe por referencias, pero aquí apareció, además apareció como un mundo contrapuesto, porque en la obra se genera como una dependencia inicial de la masculinidad que de alguna manera es cuestionada. Entonces, esa presencia de este personaje masculino también permitía generar ejes de fuerza en el espacio y que aparecieran algunas acciones que de alguna manera ayudaban a resignificar un poco también todo lo que estaba planteado en el texto, ¿no? ¿No? Ya esta es la imagen final, ¿no? Cosas que se lograron, la relación espacial del espectador en los procesos de comunicación, condicionada por la organización del sistema espacial, la relación del espectador con respecto al árbol-ventana como espacio contenido que produce ambigüedad en la percepción del binomio mencionado y relativiza las distancias espaciales y temporales de los elementos árbol y ventana. Los espacios se presentan discontinuos al evitar la representación de la realidad. La relación periférica, pero siempre presente de Francisco, genera una percepción de no estar presente en la acción, pero siempre presente en el universo espacial propuesto. Las acciones fragmentan y conectan los subespacios en un movimiento continuo. Un inicio despoblado con el centro como foco de atención se contrasta con un final poblado también con el centro como foco de atención, esto como una dinámica espacio-temporal. Se generan distintas y diversas dimensiones espaciales en función de los juegos simbólicos. Los espacios son y no son, porque pueden ser lo que estas mujeres quieren que sean, pero también serán lo que nosotros como espectadores queremos que sean. Se genera un juego de presencias, de vocaciones e invocaciones que provocan resignificaciones, dudas y preguntas en los espectadores y las espectadoras participantes. Y por último, el espacio escénico se resiste a comportarse miméticamente, así como la representación, configurando un universo espacial único y singular, ¿no? Esto un poco para cerrar y nuevamente es como llegar a la pregunta inicial. ¿Es posible ser autónomo? Sí, es posible, lo que no significa una separación absoluta porque finalmente somos componentes de todo un acontecimiento, una experiencia que se define en el acto mismo creativo. Hacia dónde va, cómo la vamos a hacer. Pero aquí lo importante es que hubo una propuesta tan sólida y consistente que el director tuvo que asumirla para construir su espectáculo a partir de esa propuesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora viene la exposición de Gabriel Mosconi, de la Universidad Nacional de Córdoba. Nace en Córdoba en 1976, en 1994 ingresa a la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtiene el título de licenciado en Escultura.
Actualmente es doctorando finalista del doctorado en Artes de la Facultad de Artes de la UNC, en el cual se encuentra en la escritura de tesis. Expone en forma individual y de grupo desde 1994, contando hasta la fecha con más de 130 exposiciones y producciones plásticas que van desde la escenografía teatral, pasando por el vestuario cinematográfico, hasta la restauración y las intervenciones urbanas, sin dejar de lado las obras escultóricas, de las cuales cuenta con ellas importantes colecciones y museos de la provincia y el país, además de 3 emplazamientos en espacios públicos y privados. Cuenta también con más de 10 premios y distinciones y 2 becas doctorales en periodos consecutivos. Como diseñador y realizador escenográfico, cuenta con más de 15 puestas en obras teatrales y puestas para performance. Posee amplios antecedentes en gestión institucional, cursos y seminarios de posgrado, formación de recursos humanos, extensión universitaria, investigación y participación en jornadas y congresos. Tiene una experiencia docente de más de 18 años en distintas cátedras de Departamento y de Artes Visuales y Teatros de la Facultad de Artes en la UNC, donde actualmente es docente. Vive y produce su obra artística en Córdoba. Su ponencia se llama La dramaturgia objetual como mecanismo de construcción del hecho escénico, un estudio de casos sobre la obra de Mundo Abuelo del grupo Convención Teatro. Estamos con un problemita acá técnico. Okay. Ahí está. Bueno, sí, lo que pasa es que me metí ahí en un lugar que no. Buenas, ¿cómo les va? Voy a tratar de ser corto, pero Beto nos habilitó a todos a hablar largo. Gracias, Beto. Bueno, nada, un poquito en Córdoba somos bastante orgullosos de nuestro teatro independiente. Ayer tuvimos una charla hermosa ahí con otros compas de si bueno, si ya una vez que está tan institucionalizado el teatro independiente, se nos vuelve como una pregunta con todas las respuestas y cómo podríamos hacer que eso crezca. Un poco así que nos vamos pensando, me parece que es de las cosas más importantes de estos encuentros. Un poquito la ponencia tiene que ver acerca de pensar un modo de producción particular que es posible dentro de ese campo del teatro independiente cordobés, sobre todo en relación a modos particulares que el mismo campo se genera y que se ven también como puestos de manifiesto en las instituciones educativas de Córdoba, ¿no? Como ese carácter colectivo y de tinta experimental que aparece y que es notorio y que es un gesto importante de ese teatro independiente, también está presente en nuestras instituciones, ¿no? En la Universidad Nacional de Córdoba, en la UPC, con sus distintas escuelas o departamentos. Bueno, dentro de este contexto, digamos, esta situación contextual, aparece esta propuesta que nada, me pareció que estaba buena y que es significante y que tiene que ver con una obra teatral que empieza o se desarrolla no del modo convencional, sino que se hace una convocatoria ¿cómo es? De un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo empieza a trabajar con una idea en la cual hay distintos roles y no hay un texto ya escrito, ¿no? Como que el texto, la materialidad, el corte estético de la puesta, y como que todo está pensado para ser desarrollado en esa contaminación mutua que va a existir entre las distintas áreas de trabajo y que tiene que ver con un homenaje que plantea el Grupo Convención Teatro en la persona
de dos de sus integrantes a sus abuelos, ¿no? Uno fallecido ahí muy cerquita y otro de un tiempo antes. En esa primera idea, en esa idea germen, lo que se tenía como materialidad era, o que les parecía relevante o destacable de la vida de estos dos personajes que no aparecen, digamos, literalmente, pero que después toman cuerpo en Luis, que es un personaje central. Lo que hay como algo, un universo a ser descubierto, presentado y resignificado, tiene que ver con los talleres de oficios, ¿no? Esos talleres de los abuelos, por lo menos la gente como de mi generación y gente un poco más grande, muchos lo vivenciamos, quizá hoy no sea tan común, eran talleres de oficios propios de otra época en la cual la industria tenía como norte, por decirlo de alguna forma, la construcción de objetos que vayan a durar, y que la reutilización de esos mismos objetos eran como claves, ¿no? Se pinchaba una olla y no se la tiraba, sino que se le ponía un remache ciego. Bueno, entonces, en esa cuestión vital aparecen estos tallercitos que casi siempre eran un galponcito en el fondo, o una parte de la cochera en la cual había cierta disposición de herramientas, había algo con que afilar los cuchillos, o había distintas eh, materialidades que permitían esos procesos de reutilización o de reparación. Bueno, entonces, con ese universo como principal herramienta, o como principal núcleo material significante, ¿no? Lleno de sus materialidades, empezamos a hacer visitas a esos, para que una síntesis argumental, yo me pongo este machete y después me lo olvido. Bueno, síntesis argumental de la obra, yo un poco acá desgloso un poquito lo que es la obra rápidamente. En escena hay un narrador que evoca el universo de Luis como personaje del abuelo, un abuelo tornero, constructor, inventor. A través de ese relato que va teniendo en primera persona el narrador, que oficiaría del nieto de Luis, nos vamos acercando a su taller, sus objetos, su atmósfera. Y en el desarrollo del drama, Luis, con dificultad, irá dándole forma a su última obra, aquella que tiene pendiente desde hace mucho tiempo. Bueno, hay algunas imágenes. Esto del Teatro Independiente Córdoba lo pasé. Dramaturgia objetual, volviendo un poco a este núcleo material significante que tiene que ver con ese mundo material de los talleres de oficios. Se termina desarrollando y erigiendo como una forma, como la forma que termina de coagular toda la pieza, ¿no? Yo acá les pongo que se termina, como que termina vehiculizando la obra en sus fases estéticas, dramática y textual. Y ese último objeto, o ese objeto que es el que va terminando de configurar tanto el texto como las temporalidades de la obra y cómo se va desarrollando el drama, es un objeto escénico que se va construyendo en vivo, ¿no? Como de continuo con la acción, Luis va construyendo una pieza que empieza como un esqueleto medio vacío, después les voy a mostrar algunas imágenes. Empieza como un esqueleto vacío en el cual se van encastrando distintas materialidades y le va dando forma a esto que después termina saliendo así como del grupo y de los espectadores como la nave. Esa nave está constituida por distintos encastres que implican, ya me quedan 3 minutos, sí. Maldición. Voy a hacer la de Beto, voy a dejar de mirarte. Entonces, en ese desarrollo va adquiriendo corporalidad, la materialidad esta, y, bueno, va avanzando el drama, va un poco relatando sus historias y cosas que eran importantes en ese universo de los talleres de oficio, como, no sé, unidades de medida, como distintas conformaciones materiales y eso. Y bueno, y como me parece lo significante o lo importante de este desarrollo de propuesta es que
nada avanzaba sin la construcción material, ¿no? Se tomaron piezas originales y reales de los talleres de estos dos abuelos que estaban ahí medio ya siendo desmantelados para adquirir otro uso esas habitaciones. Y entonces, bueno, hay como un linkeo ahí permanente a la vida de esos abuelos, aunque no estén presentes en la literalidad, sino que conforman este nuevo universo de ese abuelo de la ficción que es Luis. En eso, dentro de esto hay una categoría a través de la cual nos gusta pensar el objeto, que tiene que ver con esto, con objetos documentales, principalmente porque son objetos de esa realidad vital que son mudados al campo del teatro, a ese continuum semántico. Y bueno, lo que nos parecía destacable, lo que me parecía al menos a mí destacable, era que se vuelven objetos documentales por ese intertexto que plantean en tanto habitantes de la escena y del mundo real, y la cualidad particular que tienen de erigirse como repertorio y también como archivo, que operan en la memoria. En este sentido, hemos abordado la materialidad de los talleres de nuestros abuelos que hemos mudado a la escena. Creo que acá empezamos. Sí, acá hay algunas imagencitas, te juro que lo hago rapidísimo. Comienzo un poco así, hay una máscara que es la que le permite al actor, al único actor que hay en escena, ir mudándose de ser Luis a ser su nieto. Luis casi no tiene texto, el que tiene texto es el relator, en este caso el nieto, ¿no? Acá está Rodrigo Gagliardino en su rol de nieto. Bueno, es un objeto que todo lo que aparece en escena se guarda en esa caja que también oficia de banco de trabajo. Y lo que tiene de particular, o que a mí me gusta mucho de esta puesta, es que solamente con una prolongación de 220, uno enchufa la caja y todo lo eléctrico, mecánico que ocurre en la puesta o de iluminación se resuelve con eso. Entonces ha habido distintas presentaciones, no solo en salas teatrales, sino en talleres mecánicos, en talleres de tornería, en plazas de barrio, en geriátricos, bueno, como que ha rodado así por ámbitos no específicos. Bueno, ahí va armando. Les paso rápidamente las imágenes. Ahí va queriendo adquirir forma. Son un montón de cachivaches hermosos que van tomando forma. Y termina siendo como una nave en la cual esa significación o esa representación del abuelo que es la máscara termina viajando a otra dimensión, digamos, a otro campo. No me acuerdo cuál es la última, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que vamos. Muchas gracias. Bueno, muchas Estuvo gracias, re bien, Gabriel. Estuviste bien. No estuvo mal. Yo me asusté en un momento. Bueno, ahora le toca a Ana Campuzano. Ella es licenciada en Artes, en Diseño Teatral en la Universidad de Chile. Su formación inicial de diseñadora teatral le ha permitido ingresar a distintos campos de trabajo vinculados a la escena, desde la formación de actores y diseñadores en la creación escénica o desde el lugar de la dirección en la investigación aplicada a la escena. Lo desarrollado fortalece y constituye sus intereses, colocando el centro de atención en el concepto de memoria. Esta resulta el eje sensible desde donde articula la generación de la puesta en escena, su construcción, su visualidad y su pregnancia en la mirada del espectador. Este eje sensible lo proyectó como parte de su objeto de estudio a desarrollar en el programa de Magíster de Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, como diseñadora escénica de diferentes montajes realizados en Santiago de Chile, en sus procesos de dirección escénica y en los procesos de enseñanza que lleva a cabo en la Universidad de Chile, en la carrera de diseño teatral,
a fin de visibilizar los anclajes que desde las memorias nos vinculan a relatos colectivos, a experiencias en común, a encuentros que siempre hemos generado con otros. Desde este eje se potencia la búsqueda en los campos de la imagen, se ubica como lugar para enunciar discursividades, prácticas simbólicas y problemáticas sobre cómo miramos y reconfiguramos nuestra subjetividad, a propósito de los valores significantes que va trazando la imagen en nuestro espacio social. La ponencia se llama ¿Cómo pensar escenográficamente desde un contexto desmonumentalizado? ¿Ahí está bien? ¿Sí, no? Por acá. Muchas gracias. Voy a leer una ponencia breve. Espero después podamos comentarla. Pregunta sobre la pertinencia de la escenografía dentro de un contexto desmonumentalizado. El diseño escénico ha resultado un campo de producción visual que propone imágenes y temporalidades que, seleccionadas en presente de la realidad, despliegan poéticas escénicas en intenso diálogo con su contexto. Esta visualidad, por lo tanto, resulta producto de aquel inconsciente social y cultural que, recolectado sincrónicamente en cada proceso de creación, catastra los significados que nos expresa la realidad. Es decir, así como los actores y actrices construyen su hacer a partir de la captura y reedición del comportamiento humano, los diseñadores escénicos realizamos el mismo ejercicio de captura y reedición, pero a partir de los modos en los que la realidad instala signos, convenciones, gestos y formas. Bajo esta premisa, lo escénico resultaría entonces aquella síntesis poética, la cual metafórica o simbólicamente elabora lenguajes para capturar, expresar, atisbar lo que está en la realidad, pero que no ha sido aún revelado con esa penetración, justeza o cualidad anticipatoria. La visualidad escénica, por tanto, se situaría en directo diálogo con la dimensión contextual que la determina, es decir, aquello que resulta necesario hacer emerger, devolviéndonos del aparente olvido todo aquello que creemos oculto. Un develamiento o una desocultación, es decir, lo no olvidado, lo no perdido, lo no oculto, y por tanto constituyendo como verdadero aquello que se presenta ante nuestros ojos con la luminosidad de la evidencia. Dentro del contexto chileno, esta premisa se vuelve evidente al momento de recordar los procesos de profesionalización de la formación escénica, la creación de los proyectos teatrales a nivel universitario y la constitución de una institucionalidad que le sostuvo hasta buena parte de los años 80. Posterior a esto, el proyecto post-dictadura tuvo el mandato simbólico de impulsar enormes esfuerzos de democratización de derechos sociales y culturales. En este periodo, la escena se abre a una nueva institucionalidad, la institucionalidad de la democracia. Las discursividades escénicas desplazadas en dictadura y de alto carácter vanguardista ingresan a los espacios de exhibición institucional que les consolida artísticamente y que instala nuevas formas escenográficas espectaculares, desplegando progresivamente desde la visualidad escénica cierto coeficiente monumental, ¿vale? Pero, ¿por qué resultaría necesario detenerse ahora en reconocer la intensa relación que ha tenido lo escénico con el contexto que le posibilita como existencia artística, digamos, como existencia creativa? Para avanzar en la construcción de esta evidencia, cito lo planteado en el texto inicial del catálogo de la exposición Post-Escultura realizada en el Museo de Arte Contemporáneo el segundo semestre del 2021 en Chile, en Santiago de Chile, el cual comenta algunas relaciones de contexto, dispositivo de obra y campo disciplinar que creo pueden resultar transferibles a nuestro campo de creación y por lo tanto me ayudarán a situar lo escenográfico desde una relación más dialogante con las acciones sociales que en nuestro presente se vuelven cada vez más intensas. Cito, comillas. No podemos, en palabras de Rosalind Krauss, comprender el término escultura sin considerar la referencia hacia el monumento y una gramática que determina una vinculación entre espacio, historia, poder y dispositivo. Cierro comillas. La piedra angular de la escultura está fundada en su condición de monumento, es decir, busca rememorar la acción de alguien
o el evento que determina y constituye la historia, hacer pensar en algo, rememorar a alguien o algo. La escultura entonces cristaliza cierta narrativa que por lo general se inscribe en un curso de sentido único, sólido, permanente en la memoria colectiva. En este sentido, Montes Rojas comenta que esta cuestión queda refrendada por José Luis Brea cuando en Ornamento y Utopía vuelve sobre lo escrito por Krauss para colocar esta vez un nuevo mapa en torno al monumento, es decir, al monumento como centralidad, referencia y paradigma. Para el autor, lo que plantea Brea, para el autor Montes, digamos, lo que plantea Brea, es que aquel impulso utópico crítico que tendría la escultura monumentalizante, contenido en la monumentalidad de la escultura, sería precisamente lo que nos aleja de ese lugar de equilibrio institucionalizado, el monumento, para poner en ejercicio el verdadero papel del arte contemporáneo, el cual sería incidir en los mundos de la vida y aperturar posibilidades de emancipación y autoapropiación. Esta hipótesis se genera a raíz del contexto social donde es la escultura el principal objeto de destrucción, es decir, el rol que juega y jugó la escultura en la construcción de un relato único nacional, articulado desde el poder y cuya expresión se generó en el espacio público. Esta expresión es necesaria destruir. Y estoy como poniendo en contexto a propósito de las formas que la herencia de la tradición moderna nos enseñó también a construir lo teatral. Hemos concebido frecuentemente lo escenográfico desde una concepción monumental o espectacular, que sin duda ha posibilitado la generación de una memoria escénica durante buena parte del siglo XX, y que ha consolidado formas de mirar lo escénico, su visualidad, y le ha entregado un lugar al espectador. Pero ese lugar se está modificando desde mi perspectiva. En este sentido, esta memoria queda suspendida por la pandemia, ya refiriéndonos al contexto inmediato, y al encierro, por cierto, pero sin duda en el caso chileno ocurren dos eventos entre el 2018 y el 2019 que generan un punto de inflexión social y muy radical en la producción de las imágenes, que son el Mayo Feminista y el estallido social del 2019, los cuales resultaron eventos desestabilizantes de las formas en que nos relacionamos en lo privado y en el espacio público, resignificando nuestro contexto de producción sensible y convivial. Esta suspensión resulta expansiva a muchos ámbitos de la creación escénica, decantando en un imaginario que se aventura a una intensa producción de performatividades sociales en el espacio público. Esta estridente pausa cobra visibilidad en lo escénico a través de pensar lo escenográfico, desplazando cierta tradición y reconociendo el despojo, lo insignificante como posibilidad expresiva. Otros cuerpos, nuevas teatralidades, otras memorias. Y finalmente, para terminar este texto, en estética, cito, en estética de lo performativo, Erika Fischer-Lichte aborda, citando a Butler, una definición que considera las condiciones fenoménicas de la corporización, pues reconoce al cuerpo como un agente resignificante contenedor de una serie de posibilidades que permanentemente constituyen realidad, imaginario y memoria. En este mismo sentido, Butler explica el proceso de generación performativa de la identidad como un proceso activo de corporización de determinadas posibilidades culturales e históricas, un modo de hacer, dramatizar y reproducir una situación histórica. Es decir, una acción del cuerpo como contenedor de una idea histórica que les resignifica, evidenciándole como un agente que pone de manifiesto y vuelve específicas un conjunto de posibilidades históricas. El cuerpo no es pues una identidad en sí o una materialidad meramente fáctica. El cuerpo es una materialidad que al menos lleva significado y lo lleva de modo fundamentalmente como una continua e incesante materialización de posibilidades. Estas acciones contenedoras de un modo histórico, expresadas a través de la permanente producción de procesos de corporización, decantan en una secuencia de irrupciones sociales en las que el cuerpo se exhibe paulatinamente como un evento efímero reinterpretado en la fugacidad y el fulgor del presente.
De esta forma, el escenario en el cual se han articulado los hitos performativos de esta realidad en presente, que es una realidad profundamente inestable, resulta del todo pertinente la pregunta sobre la categoría que tendría aquello que hemos llamado históricamente o tradicionalmente como escenografía. Esta pregunta evidencia un constante campo de tensión que potenció la idea de que las pugnas que, acontecidas en el cotidiano social y afectivo, no eran visibles en el espacio público, y por tanto en lo escénico y en la visualidad, en lo escénico y en la producción de visualidad, configurando una realidad que paulatinamente disipó el relato colectivo y la memoria se desvanecía por el ocaso de proyectos gregarios en su condición social. Esta evidencia performativa y a la vez desmonumentalizante propone una pregunta por el campo disciplinar que desempeñamos y la pertinencia de su acción creadora, la visualidad escénica. Una pregunta que nos debiera guiar en cómo entender la escenografía y lo escénico en el entendido que ciertas formas de representación se desplazan porque la realidad nos propone escenarios cada vez más efímeros, más frágiles y más inestables, con otros cuerpos, con nuevas teatralidades y con otras memorias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar esta mesa, estamos con la ponencia de Rafael Arévalo Peñuela. Rafa. Artista, artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia, realizó estudios de diseño de accesorios y patronaje en la Universidad de los Andes y de maquillaje para efectos especiales en la Escuela Nacional de Cine. Desde 2005 trabaja con compañías de teatro, danza y en proyectos de pequeño y gran formato. Su experiencia como artista escénico se enfoca en el apoyo a procesos de creación escénica desde el diseño de vestuario, la dirección de arte y la producción técnica. ARDE, Artistas de la Escenografía en Red, es un proyecto que el taller de Red viene desarrollando desde 2019 en la ciudad de Bogotá, Colombia. ARDE tiene como objetivo principal generar un espacio de diálogo entre agentes del ecosistema escenográfico. A partir de 2020 hemos consolidado una red ARDE con proyectos como Taller de Narrativas Espaciales, diseñado para el proyecto de diálogos del backstage del Teatro de Jorge Eliezer Gaitán, la participación en los proyectos de Banco de Experiencias, Oficios para la Escena realizados por IDARTE, y en el proyecto La Navidad llega al barrio de IDARTES y coordinado por la Fundación Cultural Guaja, ¿está bien Guaja? Con la intervención artística Ocupandante. En 2021 estrenamos la plataforma digital ARDE, www.ardered.com, apoyados con la convocatoria de activación de redes colaborativas y territorios para las artes con el proyecto de activación y consolidación de la red. ARDE. Y en 2021 comenzamos el proyecto www.elguarde.com, una bodega virtual de intercambio de elementos escenográficos apoyados por la Beca Bogotá, proyecta en la escena también de IDAR. Bueno, en la ponencia de Rafael se llama Nodos para una conversación. Hola, buenas tardes. Me tocó de último. Bien. Quiero pedirles algo antes de empezar. Si les es posible, ¿se pueden poner de pie o nos podemos poner de pie? Solo para estirarnos y despertar. Gracias. Es que estoy sentado desde las 9 acá. No, solo si pueden observar a todas sus direcciones, al lado y atrás. Y seguramente conocen a algunos de ustedes, nos conocemos. Yo en particular estoy conociendo a todos.
Y bueno, si les es posible y están cerca, preséntense con alguien que no conozcan. Solo el nombre puede ser. No, soy Rafael. Eso sí. Gracias, ya podemos sentarnos. Vale, comienzo con esta performance, como me mencionaban acá en la mesa. Porque a veces lo único que necesitamos para conocer a alguien o conocernos con una persona es solo tener o una necesidad o tener un espacio que nos lo permita. En ese sentido, la ponencia que presento se llama Nodos para una conversación y es una ponencia escrita junto con mi compañera Mónica Bastos eh, y trata sobre la construcción de comunidad alrededor de la red ARDE, la red de artistas de la escenografía en red en Bogotá, Colombia. Bien. Para empezar, bueno, la ponencia arranca con un diálogo entre Mónica y yo, en el que hablamos un poco de lo que implica el trabajo de la escenografía, en particular desde nuestra experiencia en Colombia y en Bogotá en particular. Y hablamos mucho de un trabajo que implica muchos equipos, muchos trabajos, un engranaje enorme para la construcción de una pieza escénica que implican muchos talleres, personas, labores específicas, conocimientos diversos y que generalmente se da en nuestro caso, y por lo que he escuchado acá y en otros lugares pasa muy similar, de una manera solitaria. Generalmente trabajamos en nuestros talleres de manera solitaria. Y esta fue una de las primeras cosas que nos llevó a preguntarnos por qué siempre tenemos que resolverlo solos, que no tenemos la posibilidad de hablar con otro, de establecer conversaciones con otro, de preguntar y resolverlo. Siempre buscamos la solución como podemos nosotros hacerlo. Y bueno, Mónica decía que esto fue una de las primeras cosas que la llevó a proponer encontrarnos con otros compañeros que se dedican también a la escenografía o a alguna labor relacionada con el trabajo escenográfico. Esto fue hacia finales del año 2019. Hicimos una primera convocatoria, en esa primera llegaron 4 personas. Insistimos al mes siguiente y en ese mes logramos una confluencia mayor, como unas 10 personas presenciales y otras personas que se fueron por allí como conectando de manera virtual. Luego llega la pandemia y esto pues fue decisivo para nosotros porque nos dimos cuenta que efectivamente somos un sector enorme en el país. Sin embargo, nosotros, y esto lo hago un poco para poner en contexto en Colombia, no estamos organizados de ninguna manera. No nos reconocemos de ninguna manera. Muchos de nosotros no nos reconocemos como artistas escénicos, ni siquiera como artistas. Muchos se reconocen como técnicos, muchos como artesanos, pero no existe un tejido de comunidad, no existe ninguna relación entre unos y otros, salvo
el trabajo que hacemos cuando estamos juntos en un proyecto en específico o nos encontramos en una sala. Y esto generalmente es un tiempo corto en el que cada uno está haciendo su labor y que generalmente por cuestiones de tensiones, tiempo y demás, son relaciones tensas y que generalmente van muy mal. Entonces es como encontrarnos en el montaje, pelear 2 días y no te quiero volver a ver. Claro, sí, nos volvemos a ver porque inevitablemente seguimos trabajando y volvemos a pelear. Es básicamente eso. Pero básicamente esas peleas y estas discusiones se dan porque no conocemos el trabajo del otro. Sí, como que eh, llegas al teatro y el que está en el teatro te dice no puedes hacer esto, no lo puedes poner ahí. Y tú dices, ah, pero qué tipo tan antipático, no me ayuda a nada. Pero resulta que tiene toda la razón, conoce el espacio y sabe qué puedes y qué no puedes hacer. Básicamente todas estas razones nos llevaron a, en medio de la pandemia, nos mostraron una circunstancia muy dura y es que efectivamente no tenemos unas condiciones laborales tampoco mínimas. No sabemos cómo cobrar. En Colombia en particular no hay una escuela especializada en formación en escenografía. Todo lo que hay son cursos que hay en carreras de arte dramático o de artes escénicas que dan unas materias y tienen algunas materias alrededor de lo escenográfico, el maquillaje o la indumentaria, pero de ninguna manera hay un énfasis o existe algún lugar donde te, te den un título como escenógrafo, diseñador mínimo. No. Entonces, ¿cómo somos los diseñadores en Colombia? Generalmente somos personas de otras áreas, arquitectos, muchos, diseñadores industriales, otro montón, artistas plásticos, artistas escénicos que se fueron por ese otro lugar. Y muchos se han formado afuera. Entonces traen conocimiento, técnicas y demás, y las comparten en un proyecto, pero no se comparte con los otros compañeros. No sabemos cómo hacer eso, no hay un espacio para hacerlo. Entonces, básicamente, esta reunión de ARDE empieza a proponer que generemos estos espacios de encuentro. Más allá de asociarnos, buscamos generar espacios donde podamos compartir, conocernos y establecer relaciones. En ese sentido, pues habría que empezar por el comienzo y es empezar a generar comunidad, sentido de pertenencia y sobre todo confianza, que es algo muy difícil de establecer para poder generar comunidad. La red es una red asociativa libre, no cobramos nada, no tienes que inscribirte, no tienes que hacer nada específico. Estamos completamente abiertos a todas las labores, oficios, técnicas, títulos y demás de gente que quiera ser parte. En ese sentido, es súper diversa nuestra red porque tiene gente de todos los géneros, de todas las edades, de todas las experiencias, de todos los tipos de formaciones, desde gente muy especializada en hacer cosas muy específicas. Listo. Hasta gente que ha trabajado durante 50 años en el oficio, en un teatro o en un taller. Bien, quiero pasar rápidamente a mostrarles algo. Bueno, quería como citar a Magdalí Telles en un ensayo que se llama La paradójica comunidad por venir.
Y ella dice, si no se trata de reconocer esa comunidad en todos los aspectos, entonces, ¿cuál comunidad? El nexo entre comunidad y alteridad implica ir más allá de reivindicar las diferencias. Telle retoma a Derrida para plantear que es necesario construir la unión sin suprimir la diferencia, la heterogeneidad sin eternidades en estar juntos, sin formas organizativas y cánones políticos teocéntricos. Se requiere de un espacio-tiempo de creación, quizá de nuevos modos de vinculación social, sin apropiación ni contrato, sin previsión ni prescripción, sin pretensión de cumplimiento de la comunidad total. Bueno, en ese sentido, lo que proponemos con la red es eso, buscar nuevos modos de vinculación que nos permitan estar y vincularnos, pertenecer también dentro de la diferencia que tenemos como comunidad diversa en todos los sentidos y permitir que la gente se acerque, se encuentre y establezca contacto y comunidad. En ese sentido, hemos propuesto como red, el taller de la red que mencionabas, es un taller que se creó en medio de la pandemia y que empezó a proponer, somos varios artistas escénicos, escenógrafos, diseñadores, y empezamos a construir la idea de la red. Y hemos impulsado algunos proyectos alrededor de unos ejes que propone la red, como permitir fomentar y fortalecer y canalizar la participación. Para eso tenemos un grupo de WhatsApp que es buenísimo porque es nuestro punto de comunicación más directa y en ese grupo pasa de todo, desde alguien que necesita cómo hago para sacar un documento sobre no sé qué para hacer contratación con tal teatro. Y siempre hay alguien en la red que te dice, bueno, yo lo hice alguna vez y fue allí, hice esta y esta otra cosa. Hasta alguien que dice, estoy donando estos 4 cajones de madera, ¿a alguien le sirve? Y siempre hay alguien que yo, por favor. Y ese tipo de cosas, preguntas sobre cosas técnicas, sobre materiales. Entonces, ha sido muy interesante porque en ese grupo ya vemos como unas más de 100 personas y se mantiene una comunicación abierta, directa, respetuosa y ha sido supremamente interesante. Eh, otro proyecto que tenemos es este que se llama El Guarde. Si me ayudan a poner el link de la página del Guarde. Este es un proyecto que va como a una necesidad de responder con una orientación que busca solucionar problemas y producir recursos o mejorar su utilización. Este es un proyecto que se nos ocurrió a manera de tener un poco una propuesta de consumo consciente y responsable, pensando también en la manera como producimos y hacemos y manejamos materiales. Entonces es una bodega en la que básicamente podemos intercambiar, donar, comprar, ofrecer materiales y desde materiales hasta procesos ya terminados que se puedan reutilizar, reaprovechar. Y el otro proyecto que tenemos como para difundir la información y el conocimiento producido por la red hacia adentro y hacia afuera es la plataforma en línea que es arde.com. Esta plataforma nos ha ayudado a concentrar como todos los procesos y documentaciones de otros proyectos que hemos tenido. Esta plataforma fue gracias a una beca que ganamos con el Instituto Distrital de las Artes, que es como la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Bogotá. Y en esta plataforma estamos alojando un montón de productos que tienen que ver como con podcasts que hacemos, de los encuentros con otros escenógrafos que invitamos, unos cortos documentales que le hicimos
a Carlos González, que es uno de los escenógrafos él se formó empíricamente en teatros y él ya tiene como una tercera generación de su familia que se han dedicado a la escenografía eh, empíricamente. Es un trabajo heredado. Y bueno, y otros podcasts y otras cosas que hemos ido desarrollando dentro de los encuentros y de los proyectos que hemos hecho y se están alojando allí en esta red. A manera de conclusión, como solamente quiero lanzarnos unas preguntas a ustedes, pero también es una manera como nosotros hemos venido pensándonos en la red, más allá de lanzar certezas, estamos abiertos y queremos lanzar preguntas abiertas para que cada uno pueda eh, encontrar esas soluciones y las podamos compartir en red. Es cómo sostener nuestro modelo de red, pensándonos en esta manera tan abierta de participar. Cómo gestionarnos y cómo financiarnos. Cómo asumir el compromiso en red cuando no hay alguien que te está poniendo unas condiciones y te está estableciendo unos límites. Es como me hago responsable también con el otro, por voluntad, porque quiero, no porque me lo obligan o porque doy una donación o X manera. ¿Cómo nos pensamos como sector en un futuro próximo? ¿Cómo está cambiando el consumo y la producción cultural y qué desafíos trae a estos cambios en nuestro sector a propósito de lo que varios de los ponentes dicen acá? ¿Cómo nos pensamos también en esa manera de organizarnos cuando efectivamente las artes o las propuestas escénicas cambiaron mucho más también después de la pandemia y los públicos también los públicos y los espacios empiezan a tener también otras búsquedas? Cómo está cambiando el consumo y la producción cultural a propósito y qué desafíos traen. ¿Hacia dónde queremos extender esta red? ¿Cómo extendernos? Y cómo nuestra red ARDE puede impactar positivamente el sector de la escenografía y de las artes escénicas a nivel local y regional. Ya, eso es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a les 5. La verdad que es un placer haber escuchado las ponencias. Muy interesante la manera que se va actualizando la disciplina, ¿no? En diferentes, como formación de redes, terminología, significaciones, dramaturgia de la escenografía, bastante parecidos, ¿no? Lo que pasa con ustedes, el trabajo con la memoria. Por ahí me queda la duda de qué pasa ahora, ¿no? Con todo este tema del avance de lo virtual o la inteligencia artificial, donde nos vamos a ubicar. En el próximo congreso lo vamos a ver. Los invitamos. Claro. Así que bueno, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer o comentar algo, algún comentario entre ustedes. ¿Tienen como alguna duda de lo que nadie tiene nada? ¿Nadie quiere romper el hielo? Bueno, a mí a ver. ¿Qué pregunte? Anoté varias cosas, pero igual no sé si... Bueno, por un lado preguntaba el tema de la performance, ¿qué pasa con la performance? De alguna manera ahora con este tema de significancia, etcétera, etcétera, si no se está estancando como esa como disciplina más viva o algo que funciona todo el tiempo la aquí y ahora, y de golpe, bueno, ya la estamos estancando y la estamos convirtiendo en otra cosa, y el nombre performance, un poco lo dijiste, pero cómo se va resignificando, esta sería como una de las dudas que tenía. Así que te puedo preguntar. Por otro lado, a ver. Bueno, el tema de la némesis y la mímesis, ¿cómo
cómo van dialogando y qué está pasando con la mímesis y por qué está dejando tanto espacio a la némesis, con la construcción de lo histórico. También era como algún tema para explayarnos y bueno, nada más, por ahí. Bueno, no sé qué más decir. Perdón, estoy en un aprieto. Así que no sé, si alguien no tiene más preguntas o no quiere hablar de algo, acá. Bien, gracias. Hola, buenos días de nuevo, buenas tardes. Creo que en la titulación de esta mesa hacia un corpus del diseño escénico en un congreso latinoamericano de diseño escénico es altamente pertinente. Porque al parecer nuestros oficios llamado escenografía fue algo heredado de una época, ¿no? Entonces es muy lindo tener la oportunidad como personas de Latinoamérica que definen su oficio pensándose desde Latinoamérica. Y eso es nuevo. Me parece muy innovador este espacio, realmente. Porque podemos discutir casos, metodologías, formas de enseñanza. Al parecer en la formación hay un encuentro de creación del conocimiento propio que todavía no logramos como tomarnos, ¿viste? Como asir la pregunta de qué pasa en nuestro proceso cuando formamos. Hay muchas ponencias sobre pedagogía, hay muchas ponencias sobre formación. Al parecer los profesionales y estudiantes nos encontramos en la formación, pero otra cosa es ver qué pasa con la definición de escenografía, cómo esto que es lo lo espacial, que es algo que sí venimos estudiando hace un montón de tiempo a propósito del trabajo con la arquitectura, con la ciudad, con la escultura. Es una herencia moderna que tenemos los escenógrafos, las escenógrafas, que no necesariamente se condicen del diseño escénico, ya que este congreso se llame diseño escénico a propósito que los congresos venían llamándose escenografía, también es muy relevante. Y eso que pasó en Praga hace 10 años, en Chile tenemos mucha trayectoria yendo a Praga, porque como no tenemos más colegas, o sea, los diseñadores teatrales en Chile nos conocemos todas y todos porque estudiamos donde mismo, ¿viste? Como es muy chiquito el país. Entonces, tener esta referencia internacional donde podemos tomar estas otras cosas de hace 10 años, hoy por hoy es muy vigente y creo que ponernos esa pregunta de cómo definimos nuestra propia identidad en la escenografía, en el diseño escénico, o como escenógrafos, como vestuaristas, como diseñadores, o en inglés se le llama el producer designer, for theater, no sé. ¿Viste? Creo que es súper interesante porque yo creo que sí hay gente que se reconoce más en el diseño escenográfico a propósito de su tradición, a propósito de su propio gusto literario. ¿Viste? Como en eso que es una tradición. Pero también está bueno, al parecer, reconocer que por motivos históricos o motivos de proceso y evolución histórica, nuestra disciplina no necesariamente ya está al servicio de otra, no es como la arquitectura, no somos la plomería del edificio, ¿viste? Como que no, ya no somos un área estructurada que se presupuesta de algo que es más grande llamado teatro, sino que dentro de nuestros propios saberes, dentro de nuestras propias capacidades, de nuestras formas de pensar, en cómo nos ponemos de acuerdo o no, es altamente relevante. Creo que yo, por ejemplo, que soy diseñadora teatral, me siento muy performance designer, pero porque mi trabajo es muy de performance design en ciertas áreas, y también me siento diseñadora escénica cuando trabajo sobre un escenario de palo. Me explico, como que son el contexto me determina un montón esa identidad, y eso también no es algo que decida sola, es algo que me pasa, que nos está pasando hoy. También creo que la relevancia de las formas de red a propósito que nuestro oficio está en el marco de los oficios. Creo que diseñadores, en Chile tenemos el diseño, la técnica y la realización escénica como un globo gigante, en donde evidentemente tiene preguntas y temas propios de cada área, pero ya está siendo difícil o no, pero está conformándose como una pregunta, pienso yo también en Latinoamérica, el vínculo que existe entre los oficios, entre el diseño, la teorética, entre los modos de producción. Creo que es una oportunidad muy grande la que tenemos
tengo muchas ganas de sistematizar sobre todo este tipo de cómo la memoria, el Estado, viste, como lo histórico, como qué nos pasó en el proceso en el cual tuvimos la necesidad de poner las palabras en imagen tal cual, y cómo eso se enmarca en el teatro contemporáneo o en el arte contemporáneo, porque de igual manera, incluso en un proceso clásico, cuando un diseñador escénico lee un lee un texto, está haciendo una traducción lingüística, ¿no? Incluso en el proceso clásico, hacemos una traducción lingüística de la literatura escrita hacia las artes de la visualidad. O sea, hasta nuestro modo más clásico, ese procedimiento es contemporáneo. Y no lo habíamos podido definir antes, porque la escenografía era la plomería del teatro, ¿viste? Era un área un área estructural, pero que no era reconocida como una estética o una forma estructurante de ese tipo de arte. Hoy por hoy creo que sí tenemos la oportunidad de preguntarnos desde Latinoamérica qué implica ser escenógrafa, qué implica ser diseñadora, qué implica ser artista de la performance, desde el oficio, desde la técnica y desde la creación. Solo son preguntas las que tengo, pero me parece altamente valorable. Hay una pregunta en el chat. Bueno, muchas gracias. Acá Jessica Neira pregunta, ¿cuánto deber hay en nosotros como docentes en generar la autonomía en el diseño como co-creadores de la puesta en escena? Sí, yo creo que la pregunta es ¿cuánto deber hay en nosotros? Yo creo que todo el deber. No existe, para mí no existe otra respuesta. Como existe todo el deber como docentes en generar procesos formativos que promuevan la autonomía tanto del creador como de lo que el estudiante proponga hacer, digamos. No, como a propósito de esto de lo transdisciplinar o lo interdisciplinar, la escena es multidisciplinar, ¿no? Inter, trans, tiene todas esas variables en mayor o menor modulación, pero la tiene. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que promover una autonomía en la formación porque probablemente en el medio esa autonomía tenga que modularse, pero es una pega del oficio, yo creo, más que de la formación. Y me parece que es interesante, bueno, eso respecto a la pregunta. Ahora, respecto a lo que decía la Tamara, perdón, sí, me parece que es interesante lo que plantea Tamara respecto a esta nueva mirada. Yo creo que por muchos lados se está sintiendo como un nuevo llamado, digamos, ¿no? Como a pensar. Sí, pues. Sí, po. Sí, sí, sí. Perdón, que la gente de Zoom decía que es un campo epistemológico particular. Es una creación del conocimiento propio que está sucediendo hoy, que viene sucediendo, tiene antecedentes, pero en términos de resultados y formatos se están respondiendo solos esas Exacto. preguntas. Entonces, como entre esas respuestas autónomas que salen, entre estas preguntas heredadas, pero también propias, en cómo la pregunta significa en castellano para nosotras desde Latinoamérica, que también es una pregunta, es una forma particular de ser esa pregunta, cuando hay otros escenarios que son llamados paisajes, cuando el espacio es llamado paisaje sin plaza, eso es. Sí. Sí, todo eso es súper interesante. Me parece que esta idea también de la autonomía, vamos, que estamos en el tercer decenio del siglo XXI, ¿no? Y el cambio de siglo trajo consigo esta ruptura de ideologías hegemónicas que nos ha obligado a cambiar los puntos de vista, ¿no? Todas nuestras paradigmas se fragmentaron totalmente. Entonces creo que ya yendo por este tercer decenio y sobre todo pensando, como dice Jessica, que fue una de las que participó en el proyecto y que ahora es docente de la escuela también,
sobre todo los jóvenes que están en formación, tienen un modo de reflexionar sobre su entorno, ¿no? Y esta idea de la autonomía tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cómo nos heredaron a nosotros esta idea del diseño, qué rol cumplíamos dentro, porque ayer también se conversaba, ¿no? Había mucho eso de que el director decía, sí, yo quiero que me pongas algo aquí, acá, y entonces confiaba en tu habilidad plástica para resolver el pensamiento que él tenía. Ahora, las cosas se han roto totalmente, ¿no? Es como que estamos volviendo a recomponer una mirada sobre el teatro que para nosotros, por lo menos yo veo entre los que hemos estado conversando acá, que no es, voy a montar un texto de la mejor manera plástica, sino es como eso que yo voy a montar tiene que ver conmigo en el hoy y ahora, ¿no? Que algo así como lo que decía Foucault, ¿no? O sea, nadie puede producir arte que no sea de su época, ¿no? Entonces, estamos creo que en un momento donde estamos buscando esas reafirmaciones o nuevas miradas o encontrarnos a nosotros. Y en esta autonomía yo creo que es fundamental lo que vamos conversando, porque tampoco se trata de yo creo porque yo creo, sino qué hay detrás de ese creer. Entonces creo que estos debates que hemos tenido teóricos, académicos, son los que de alguna manera fundamentan, ¿no? O sea, porque sin la práctica nada de lo que estamos conversando podría existir, ¿no? O sea, no somos como que teóricos en el espacio, sino está demostrado desde ayer que la práctica es la que nos está haciendo reflexionar, pensar dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Eso. Perdón, Sí, acá, perdón, buenas tardes. Yo había pedido hacer una pregunta que, bueno, primero decirles que les agradezco un montón, me pareció súper interesante todo lo que plantearon y en todo esto que estamos pensando, que me parece súper rico, poder compartir y dialogar entre nosotros, poder compartir conceptos y rupturas, me parece muy bueno. Y también eso me lleva a una pregunta que es decir, bueno, acá nos está faltando en este diálogo, o sea, nos está faltando como un diálogo posterior con las artes performáticas, ¿no? Con los directores, con los actores que habitan la escena en la que nosotros participamos como co-creadores también de la puesta, y que todas estas rupturas y planteos también deberíamos conversarlos en una mesa donde debatamos, porque nosotros también vamos a proponer o crecer en este sentido, y quizá nos vamos a encontrar con una pared del otro concepto que está instalado en los que trabajan con nosotros, en definitiva. Entonces, un poco preguntarles si les parecería interesante luego en una otra instancia o en otros momentos o al mismo tiempo entrar en un diálogo con las artes performáticas, directores y actores. Gracias. Totalmente de acuerdo, ¿no? En Lima, en la escuela, con los estudiantes conversamos mucho ese asunto, ¿no? ¿Y quién le cambia el chip a los directores? Ese es el tema, porque hay y hay, ¿no? O sea, ahora yo creo que también depende mucho de cómo cada diseñador va asumiendo su posición en ese territorio teatral. Y en la manera en que uno va asumiendo su posición, que es un poco la experiencia que me ha pasado a mí, es quién te va llamando para qué proyectos, ¿no? O sea, yo siempre a mis estudiantes les digo, ¿qué tipo de diseñador quieres ser? ¿Al que llaman 3 semanas antes del estreno para decirte necesito esto, o a ese que te mando la obra, léela, te interesa, si te interesa nos tomamos un café, una cerveza y empezamos a conversar? Antes que nada, ¿no? Entonces, eso también genera un compromiso, no solamente en los docentes, sino en los estudiantes que están formándose, de encarar el asunto creativo desde una base sólida, no solamente desde la práctica o la técnica, sino también desde lo conceptual, que es lo que ideológicamente nos forma como artistas, ¿no? Y nos hace plantear las cosas para que vayan simplemente más allá de lo plástico o de lo estético, pero un encuentro de esos debe ser, no solo es necesario, pero debe ser súper picante también. Hola, agradecer, creo, las 5 intervenciones, las 5 ponencias me parecieron súper interesantes, como de empezar a relevar lo que un poco decía Tamara también, ¿cierto? Como este espacio del pensamiento con respecto al hacer.
el hacer del diseñador escénico, el hacer del diseño escénico. Y entonces me empiezo a preguntar algo que creo que muchos, sobre todo me empiezo a preguntar sobre lo que nosotros hacemos por ejercicio natural es investigar a partir de la creación, ¿ya? Y ese lugar que hoy día se está levantando en el lugar académico, ¿cierto? Como dejar en evidencia que la creación artística, sobre todo en las artes escénicas, es un proceso de investigación en sí mismo, y empezar a relevarlo, ¿cierto? A plantearlo como una posibilidad. Es un ejercicio que, desde mi punto de vista, los diseñadores escénicos, al momento de instalarse en un espacio creativo y como creadores, ya lo hacen, es parte de una metodología instalada. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿cómo ustedes visualizan esa instalación con los otros, con las otras disciplinas, en las distintas disciplinas de las artes escénicas, y esta vinculación que parece que muchas veces solamente está asociada a lugares académicos y no necesariamente al oficio en sí mismo? Me explico, como que se está relevando, pero no sé, en la academia, sobre todo en Chile, como que la investigación resulta en espacios científicos mucho más importante que la misma creación artística. Pero hoy día, ¿cómo relevamos finalmente ese espacio de creación como investigación que tenga el mismo nivel científico? O sea, finalmente el espacio de creación de conocimiento se logra incluso en cada puesta en escena que nosotros intervenimos. Entonces, ese resultado, claro. Entonces, ¿cómo ustedes ven esa posibilidad? Porque están haciendo un ejercicio concreto de generar conocimiento y reflexión en torno a cosas que parecieran que se dan porque sí, ¿cierto? Pero finalmente hay una reflexión ahí interesante que permite el diálogo, permite el crecimiento de la profundidad, incluso una mirada latinoamericana del hacer. Hola, compa, ¿cómo le va? Le agradezco la pregunta. Em, Me parece, por lo pronto yo vengo de una facultad que es bastante compleja porque tiene 4 departamentos. Voy a empezar hablando del institucional, ¿no? En la cual tenemos por lo pronto mecanismos de evaluación docente, ¿no? Una escuela que tiene música, cine, teatro y plástica. O sea, las 4 cosas, 4 departamentos, cada una con sus 3, 4, 5 carreras. Y en la cual desde lo institucional tenemos sistemas de evaluación en los cuales tenemos que tratar de hacer entrar con forceps nuestras investigaciones dentro de esquemas que vienen preparados para ciencias duras, ¿no? En los cuales, por ejemplo, los temas de investigación, el objeto de su estudio no está en construcción permanente como sí en nuestras prácticas, ¿no? Yo, no sé, lo que sea que quiera investigar, yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral estoy investigando la producción, circulación y uso de la imagen como potencia dentro de los ámbitos del fútbol, y cómo eso posibilitó cruces con la plástica contemporánea en un determinado lapso de trabajo. ¿Cómo hago yo para entrar eso? Y a su vez, ¿cómo hago yo como escultor para dejar en claro que cada vez que yo me pongo a hacer escultura, escenografía, cualquier práctica artística, estética, cultural, dejar en claro que cada vez que yo pongo en juego un montón de conocimientos y valores que yo tengo incorporados, estoy investigando? Eso por un lado, ¿no? Como problema grave, como problema a ser revisado de a poquito, creo que se va un poquito acomodando con la incorporación en los sistemas de carrera docente de otras formas o de algunas otras formas que obviamente siguen quedando como subalternas para ese medio que está dominado principalmente por las ciencias duras, ¿no? Por otro lado, en el caso en el caso que me compete o que conozco mucho, digamos, que tiene que ver con el campo del Teatro Independiente de Córdoba, que tiene más de 60 salas y, no sé, millones de grupos, porque hay un grupo por cada cochera. De hecho, hay un teatro que se llama La Cochera, en el cual, no sé, del Paco Jiménez, que lo deben conocer, un personaje
Encantador de Córdoba, que tiene dentro de ese mismo teatro como 10 grupos. Bueno, y que se relaciona un poco con lo que decía hace un rato el Beto, que tiene que ver con el hacerse cargo de uno como productor en determinado campo y de cómo uno como productor en ese determinado campo intenta modificar, rehacer y repensar ese mismo medio, ¿no? Entonces, en ese caso, en esa misma lógica, no en ese caso, el Teatro Independiente de Córdoba se ha instituido como una escuela de públicos, porque se ha generado sus propios públicos, se ha instituido como una escuela en sí misma, en la cual los roles son múltiples e intercambiables. Hoy te toca como a la usanza de los circos de cuando yo era chico, en el cual la chica que te cobraba la entrada, al rato estaba colgada del trapecio, a los 2 minutos estaba latigueando un león, y después te vendía el pochoclo, ¿no? En esa lógica en la que todo el mundo tiene la posibilidad de adquirir conocimientos y de saber un poco de todo. El que hoy es director, mañana actúa, y el que, no sé, y así, como que van rotando, y también se establece como una escuelita propia de esos modos propios de hacer que están íntimamente ligados con modificar ese propio campo que uno habita, ¿no? En hacerse cargo de eso, y eso nos da autonomía de alguna forma. Igual, a pesar de esto, que ocurre y que me parece importante, y de lo cual nosotros como hacedores y como docentes a la vez, de las 2 o 3 escuelitas que tenemos en Córdoba en relación al teatro, creo que nos hemos hecho eco de eso y que hemos mudado o hemos adquirido esos modos propios de hacer, y también los utilizamos para dar nuestras clases. ¿Sí? Y a la vez ayer hablamos con unos compañeros ahí en la mesita de trabajo y decíamos, bueno, ya, o sea, ya construyó todo esto, ya tiene un estamento por sí mismo el Teatro Independiente de Córdoba, ya incluso las instituciones educativas están pensando en los términos del Teatro Independiente de Córdoba, y decir, bueno, se te vuelve como una pregunta a la que ya casi tenemos todas las respuestas: ¿cómo seguimos complejizándolo? ¿Cómo lo hacemos crecer? ¿Cómo le descubrimos un horizonte nuevo? Bueno, nada, me voy con esas preguntas. Bueno, estamos pasadísimos de tiempo, así que si quieren hacer los últimos comentarios y ya cerramos la mesa. Sí, yo creo que en relación a lo que tú comentas, Katiuska, yo creo que el lugar de la investigación aplicada a la creación a nivel institucional hoy día es un campo en disputa todo el rato. Porque la investigación se entiende desde el paradigma del método científico y las ciencias duras, y etcétera, etcétera. Cosa que también yo pondría en cuestión, porque hay científicos que se demoran 30 años en estudiar su objeto. Si es que, ¿no? Entonces, no sé cuál, o sea, me parece que la diferencia o la distinción está dada por una cuestión más bien metodológica, y en ese sentido siempre existen maneras de poder ingresar metodológicamente a esos lugares, digamos. El tema es que hay que pelearlo. No, o sea, no queda otra. En Chile hay cuestiones, Fondar financia investigación, ANIT financia becas de magíster, doctorado, postdoctorado en el ámbito de las artes y las humanidades, de manera muy menor respecto a los otros campos disciplinares. Fondesit también, pero hay que pelearlo. O sea, no hay otra opción. Nosotros somos como el hermano, el familiar con problemas, digamos. Vale, claro, el primo leso, digamos. Entonces, y esa cuestión es un prejuicio y una consideración cultural muy potente. Entonces, la única manera de evidenciar precisamente lo contrario es poniendo en disputa, como decía también la compañera, y poniendo en disputa o en discusión o en tensión ciertas premisas que para nosotros son importantes de abordar, ¿no? Eso, nadie dijo que iba a ser fácil.
Solo quisiera un poco, y voy a intentar ser breve porque al principio mi cerebro empezó a tratar de contestarte a ti, luego a la otra, entonces después escucho todo y ahora ojalá me salga algo de todo lo que estoy pensando, un poco de todo, tal cual. Pero en relación más bien a lo que en general esta mesa y estas preguntas propias de ustedes, porque no estamos hablando solas, ha generado, es, lo pensaba justamente cuando trataba de hacer el título de esta ponencia. Y en respuesta a lo que tú preguntas, Katiuska, esta es una instancia que genera justamente debate entre todos los que estamos a cargo de este oficio, de esta disciplina, en cada una de las ramas que hemos expuesto aquí. Pero insisto en que una vez hecho esta especie de entendimiento de cómo ha ido evolucionando nuestra disciplina, ahí hay dos cosas que quisiera señalar de manera rapidísima. Sí, y yo ya soy muy dispersa, por eso escribo. Pero quisiera en eso no perderme, ahora sí me concentro. Es que en el fondo lo que hacemos nosotros, que no es investigación de la otra, que no entramos en esos tipos de esquemas, muchas gracias, es porque estamos tratando, insisto, de investigar y de lograr entender, me lo decía ya la investigadora, la tutora de mi tesis, está tratando, y no deberíamos olvidar que estamos tratando de entender un arte que es vivo, y vuelvo al tema de las artes vivas. Y todo lo que estamos mencionando aquí, ya sean modernos o no, las terminologías que hemos ido cambiando, todas han sido artes vivas. Y esto sigue evolucionando al mismo tiempo que estamos aquí hoy diciendo algo, ya las prácticas, insisto, son las que siguen impulsando justamente estos cambios que luego la teoría o la academia viene a intentar de alguna manera precisar, confrontar con otras. Sin embargo, esto a lo largo de la historia sucede que no existe así de una manera tácita y le ponemos años, les ponemos cosas porque, bueno, de alguna manera hay que acotarlo. Pero a veces, a lo largo de esto, incluso en definiciones propias de nuestros quehaceres, en decoradores, escenógrafos, performance designers y otros, que ya saldrán, hay siempre una especie como de, no sé cómo decir la palabra, pero como de collage, como que no van al mismo tiempo la teoría y la práctica, ¿sí? A veces la teoría se aventura a reflexionar sobre una práctica que va entendiendo o a veces define cosas tardíamente, sin entender. Y eso sucede sobre todo muy antes en la parte de la decoración. Ya sucedían las prácticas mucho antes de que existiera la definición propia de esa. Y cuando ya se estaba haciendo, estaba casi cayendo en desuso porque las prácticas nuevamente iban a su ritmo, provocando otros cambios. Entonces, finalmente, pues nada. ¿Somos artes vivas? No, somos artes vivas y nos corresponde a nosotros justamente, apropiarnos de esos espacios. Y los cambios son cada día más rápidos también. Hoy día nosotros, diseñadores escénicos, estamos confrontados a muchos cambios tecnológicos, muchos cambios terminológicos, y anteriormente, ¿sí? Porque cierro con lo que me preguntaba, si performance ya no está en desuso, si ya nos está quedando un poco estancado. Depende. Porque decorador para moverlo de ahí se demoró 5 siglos, escenografía 4 décadas, y performance al parecer ya nos parece que está quedándose en 12 años. Entonces existe desde los 50, pero bueno. ¿Vieron? O sea, sí.